Guayaquil es una ciudad de misterios, sin lugar a dudas, pero en los años 70, en los años 80, había un misticismo sobre lugares bastante extraños. Por ejemplo, el Bim Bam Boom o la cárcel municipal, o inclusive cuando uno atravesaba por el cementerio venía la famosa historia o leyenda de Víctor Emilio Estrada. Sin embargo, comenzaron a surgir en la década del 70 dos personajes que yo recuerdo con mucha emoción porque los vi en carne propia y además eran muy místicos, tenían un misterio que engalanaban en aquel entonces a la ciudad de Guayaquil. El primer personaje tiene una cultura, porque los que estudiamos en la Universidad Católica en los años 80 lo vimos descender de la Ciudadela Bellavista con ese traje misterioso que evocaba las épocas de Calimán. Calimán, este famoso personaje que era un superhéroe que fue creado en México en los años 60. Sin embargo, a la revista llegó a nosotros en ese tiempo y este personaje tenía ese turbante, un manto blanco. Pero ¿cuál fue la historia realmente de este personaje? Él llegó a la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Cañar. Su nombre real era Miguel Pérez y tenía una vida normal con su familia, sus hijos. Sin embargo, la droga, el alcohol de aquel entonces comenzó a hacer situaciones bien extrañas en su cabeza, hasta que él decidió buscar la Biblia, retirarse y viajar básicamente a estar solo en la montaña. ¿Cuál era esa montaña? La Ciudadela Bellavista, en la parte más alta, y él descendía por la Universidad Católica. Sin embargo, este personaje cada vez que pasaba, el público, los taxistas, los buceteros de aquel entonces le gritaban: ahí va Calimán, ahí va Calimán. Y él lo que hacía era darte la bendición. Nadie sabía en realidad qué era lo que hacía este tipo. Sin embargo, recorría hasta el malecón, hasta lo que actualmente es el Malecón 2000, y regresaba. Las personas, el guinero, las personas que vendían algún tipo de refresco le colaboraban a él para poderles dar algún tipo de alimento. Él andaba en zapatillas casi como un místico hindú. Sin embargo, la historia fue más allá. Nos contó un guardia de seguridad de aquel entonces que él dormía sobre una roca en la parte más alta de la ciudad de la Bellavista. Y al preguntarle al famoso Calimán por qué dormía ahí, dice que él se sentía como un apóstol de Jesucristo y que la ciudad de Guayaquil sería destruida por sus malos gobiernos y aparte que sería destruida por las situaciones de la naturaleza, y que cuando él muriera deberíamos tener cuidado porque lo único que iba a quedar en pie en la ciudad de Guayaquil era el Cerro de Bellavista y esa roca en la cual él dormía todos los días. Otro personaje sin lugar a dudas maravilloso fue el matemático. Yo lo alcancé a ver también en mi niñez, en mi adultez. Y este personaje también muchos le decían: ahí va Pitágoras, que aquel entonces nosotros los que estudiábamos el famoso libro de Baldor teníamos mucho conocimiento de Pitágoras. Era un ser que andaba con una ropa bastante deslucida, con mugre, bastante desaliñado. Sin embargo, siempre se lo veía recorriendo los parques del centro de la ciudad de Guayaquil y recogía hojas para poder marcar. Las calles de Guayaquil eran su pizarrón, su tablero donde él podía marcar X, círculos, rayitas, y generalmente las personas lo tildaban de loco, que estaba desquiciado, y en aquel momento inclusive quisieron llevarlo a Lorenzo Ponce, pero él no se dejó. Este personaje tuvo muchas teorías acerca de su vida. En realidad nadie sabía dónde dormía. En ese tiempo los parques eran lugares abiertos, sin tantas rejas como es ahora, y podía dormir. Sin embargo, unas personas decían que él había sido un estudiante privilegiado de matemáticas y que de tanto estudiar él se volvió loco y comenzó a hacer estas extrañas escrituras. Otras personas fueron más allá
y dijeron que el famoso Pitágoras había hecho un ritual satánico y que un demonio se había poseído de él, y aparte lo hacía escribir en lenguaje extraño para que nadie supiera qué era lo que en realidad le había sucedido. Y otras personas decían que había sido contactado por extraterrestres y que ese lenguaje que él escribía básicamente era un lenguaje del universo, del cosmos. Pero ahí no queda la historia, porque esto llegó a muchos turistas que en aquel entonces se hospedaban en los grandes hoteles de la ciudad de Guayaquil, en la zona céntrica. Y uno de ellos se percató de este personaje, tenía en esa época una famosa cámara Polaroid y decidió tomarle una foto al matemático y a sus escritos. Después nos enteramos que él había sido profesor de una universidad en Estados Unidos y había enviado este material y se había quedado sorprendido porque decían que lo que escribía este personaje pues era digno de un genio. Sin embargo, se hicieron todos los trámites posibles. Después se supo que este profesor universitario de los Estados Unidos se lo quería llevar, secuestrar, amarrar, como quiera, a este famoso matemático. Sin embargo, cuando él regresa ya con todos los papeles para poderlo llevar y ver y estudiar su caso a fondo, había muerto este personaje. Pasaron 3 días en la morgue sin que nadie reclamara su cuerpo, hasta que llegó una mujer muy anciana y dijo que ese señor era originario de la provincia de Manabí y que quedaba su cuerpo para poderle llevárselo a darle cristiana sepultura. Así que estos dos personajes fueron muy interesantes en lo que es el Guayaquil de los 70 y de los 80. Y así como estas historias, pues trataremos de buscar muchas más leyendas, historias de nuestra ciudad e inclusive casas o lugares o espacios físicos donde hay mucho misterio.